Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Amparo, te escuchamos. Sí, dentro de lo que es el video me llamó la atención de que mencionaron agencias de contratación, que es una figura que acá en Bolivia creo que no existe, nunca escuché sobre eso. Otro tema es que había un análisis de cuándo optar por el convenio marco. Normalmente aquí dentro de lo que son las contrataciones, por lo menos las nacionales, no existe mucho eso, salvo cuando son créditos y financiamiento externo, ¿verdad? Ahora, no siempre son, decía también que no siempre son recomendables y que una de las ventajas de esto era que era un ahorro en tiempo, en precios y que daba una certeza, ¿no? Y eso principalmente dentro de lo que son contrataciones constantes, ¿no? Adquisiciones que tal vez recurrentes, que se tenga necesidad y que tenía esto acortaba las etapas y también el tema de la selección de los proveedores. Ahora, le digo esto porque normalmente en las entidades públicas no existe esta figura, no pueden realizar dentro de lo que son las contrataciones normales si no son con crédito o financiamiento externo, solamente se presenta el tema de la norma nacional, pero en lo que sí he podido ver dentro de la experiencia es que existen una especie de convenios marco para tal vez realizar en ese marco, realizar contratos para la adquisición de materia prima, todo esto dentro de lo que son las empresas públicas. Pero así como lo han enfocado de la manera que se lleva en otros países, no, yo creo que tendríamos que tal vez avanzar en eso, porque como dice, habría alguna ventaja para realizar las contrataciones, ¿no? En este tema. Ahora, existía, también mencionaron que había un riesgo. Si bien hay ventajas, también había riesgos, que era la corrupción, ¿no? Que obviamente recomendaban que había que proteger con regulación a las entidades y que este era antipymes. Lo que no creo, porque como le digo, por la experiencia que he visto en las empresas públicas, si bien no son a ese nivel de contratación, pero pueden realizar, tienen la libertad de realizar ese tipo de convenios marco y dentro de eso realizar contratos, como le digo, por ejemplo, para adquisición de materia prima o intercambio de servicios, ¿no? Que yo lo veo ventajoso, pero, y más bien en todo caso, muchos de estos son para beneficiar a microempresarios y a productores directamente, ¿no? Entonces, eso más o menos es una comparación y lo que he podido extractar del video que hemos visto. Perfecto, Amparo, muchas gracias. Bien, sobre el tema de agencias de contratación, es una figura que existía antes en Bolivia, ¿no? Porque se promulgó la ley 1178 en 1990 y la primera disposición en contrataciones en 1995, la resolución suprema 2161-45, ¿no? Entonces, 5 años no había normativa, no había experiencia, no había DBCs, modelos de contrato, no había personal capacitado para ejecutar procesos de contratación, ¿no? Entonces, ese tiempo las entidades públicas que no había norma, pero ya estaba vigente la ley 1178, contrataban empresas privadas que se llamaban agencias de contratación para que esas empresas lleven adelante, ejecuten los procesos a nombre de las entidades públicas, ¿no? Entonces esa figura era en esa época, lo cual ahora está prohibido, ¿no? En prohibiciones dice prohibido contratar agencias de contratación, ya que las entidades públicas tienen normativa, tienen personal capacitado, experiencia, ¿no? Entonces, ya cada entidad tiene que ejecutar sus procesos, ¿no? Eso es sobre agencias de contratación. Y sobre el tema de convenios marco, en realidad no hay mucha práctica, no hay mucha experiencia en Bolivia. Ahí concuerdo contigo, Amparo. Sí, ha habido en el tema de productos farmacéuticos mediante una disposición para que el Ministerio de Salud haga contratos con tipo convenio marcos de licitación
con empresas de productos farmacéuticos y ellos realicen los procesos y adjudiquen, ¿no? Y más que todo se ha hecho esto para municipios que son alejados, no tienen capacidad administrativa y tampoco hay interés de las empresas de venderles los productos por la distancia. Entonces se hizo ese primer avance en productos farmacéuticos, ¿no? Tipo convenios marco, donde se ha definido licitaciones a nivel nacional y han adjudicado a varias empresas para que puedan proveer, ¿no? A cualquier entidad pública que requiera esos medicamentos, cumpliendo con toda la normativa, con registro sanitario, presentando precios más económicos, con una estructura plana para mantener durante la vigencia del convenio, ¿no? Se hizo esa primera experiencia, ¿no? Pero habría que analizar los resultados, cómo han sido en cuanto a su aplicación. Bien, otras entidades no he visto que apliquen porque para que aplique un convenio marco tiene que haber una armonía, se podría decir, de entidades para ponerse de acuerdo, ¿no? Para llevar adelante un convenio marco. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Tal vez nuestro amigo Alex del sector petrolero en este tema también nos pueda complementar de acuerdo al video que hemos visto, algunas buenas prácticas o cómo llevan adelante en el sector petrolero, estimado Alex. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de las contrataciones centralizadas, descentralizadas? ¿Qué opinión les merece? Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comentarles solo de la experiencia que si bien los contratos marcos nos ayudan por el tema de ir avanzando un poco para lo que es estar en cero stock o bajar los stocks de los inventarios porque tendríamos nuestro inventario llevado a las empresas fabricantes o las que nos estén proveyendo. Y lo otro es que también hemos visto que en el caso de algunas cosas, tal vez como librería, se paga un poquito o como librerías, insumos administrativos, etcétera, en los convenios que tenemos, se paga un poquito en el precio unitario, porque obviamente ellos tienen que tener stock y aparte que los pedidos pueden no siempre ser grandes y tienen que proveernos, entonces tiene costos administrativos extra. Entonces puede ser que sea visto como que es más caro que hacer una compra simple, porque obviamente se está comparando precios unitarios. Lo que se ve es cuando se hace el análisis general del costo administrativo que teníamos nosotros de comprar compras chicas. Eso sería el valor de los contratos marcos que tenemos en la empresa en donde yo trabajo. Porque tenemos contratos así de filtros, de insumos y consumibles, de acetileno, y de variedad de insumos más que todo para administrativos. Y en el caso de los repuestos, los consumibles varios, overhauls y, bueno, consumibles en sí es la palabra genérica. Excelente. ¿Tú eres compañera de Alex? Porque no veo tu nombre. Disculpe, ahorita me corrijo. Sí, disculpe, Ruth Padilla. Perfecto, Ruth. Ya, muchas gracias por la acotación. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar, por favor? Sí, licenciado, buenas noches. Ya, adelante. ¿María Eugenia o Alex? María Eugenia, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Una consulta. En el video que habíamos visto son sobre los convenios marcos para contrataciones. En algún momento, en alguna institución, en un ministerio en el que yo he trabajado, he visto convenios marco, pero con organismos financiadores. Caso Danida. Ya. Y en el convenio marco es donde se establece las partes, la contraparte boliviana
Y ahí es incluso donde he visto documentos técnicos financieros, lo que se llaman DTFs en su momento, creo que se llamaban así, donde se establecía cómo iba a ser el proceso de contratación. Por eso había una confusión con la exposición que nos ha mostrado en la anterior clase. Entonces, ¿los convenios marcos también se referían a esto? Mm, bueno, el video que hemos visto, más que todo ha sido una explicación técnica de cómo los países, porque no solamente era Colombia, ¿no? Han expuesto muchos Sí. países. Cada uno tiene sus buenas prácticas en tema de convenios marco, ¿no? Y a mí me ha parecido la mejor exposición, la que hemos visto del colombiano, porque aclara bastantes cosas, cómo se plantea, ¿no? El tema de convenios marco, contrataciones centralizadas, descentralizadas, cuáles son las ventajas, desventajas, pero también sí terminan en procesos de contratación, ¿no? Si bien se puede aplicar un convenio marco con financiamiento Banco Mundial, BID o en tu caso, Danida, eh, aplica con financiamiento externo, pero ya una vez suscrito el convenio, para poderlo ejecutar ese convenio marco, tiene que también ir el tema de contrataciones, o sea, va de la mano, no Sí, podríamos separarlo, ¿no? separarlo. Sí, pero, o sea, la explicación que habíamos visto son, o tal vez yo estoy confundida, son Ujú. convenios marcos tipo comerciales, ¿no ve? Que después yo haría las contrataciones. Pero lo que yo había visto específicamente en ese ministerio era un convenio marco, incluso de dos países, era, no me acuerdo, y era con organismos financiadores y dentro del convenio incluso había donaciones de vehículos y había estos documentos técnicos financieros que nos daban como pautas para hacer las contrataciones. Ah, ya, lo que tú has visto es un convenio marco de financiamiento, ¿no? Eso es lo que tú has visto. Lo que hemos visto en el tutorial, en el video, son convenios marco para procesos de contratación con los proveedores, ¿no? Entonces, el nombre es el mismo, pero diferentes orientaciones, ¿no? Tú has visto convenios marco de financiamiento, cómo se lo estructura, etcétera. Y el que nos ha explicado el colombiano son convenios marco ya en los procesos de contratación hacia los proveedores, cómo se debería enfocar, ¿no? Esas son las dos visiones. Ok, muchas gracias. Nada, por nada, un gusto. Bien, ¿alguien más? Alex, por favor, ¿estabas tú después? Aló, buenas noches. Buenas Sí, noches. ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo Nájera, buenas noches. Adelante, Víctor Hugo. Bueno, haciendo referencia al término de contratos marco, cabe establecer que un contrato marco se basa fundamentalmente en el objeto del mismo, ¿no? En todo caso, la mayoría de los convenios marco siempre van en ese objeto la factibilidad de cooperación para realizar un objeto en sí, ¿no? Ya sea contratación, compra de servicios, compra de bienes, que en sí logra su perfeccionamiento con el fin propuesto por este convenio. En la mayoría de los convenios que yo tengo conocimiento se establece en su objeto el marco de la cooperación, coordinación referente al logro de algún objetivo en sí. Ya, perfecto, Víctor. Muchas gracias por la complementación. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Qué opinan sobre contrataciones centralizadas y descentralizadas? ¿Qué les parece mejor, ¿no? En el tema de contrataciones, porque hay entidades grandes, ¿no? Como por ejemplo la ABC, tiene la oficina central y tiene regionales a nivel nacional, ¿no? Entonces, en algún momento el ABC ha realizado contrataciones descentralizadas donde cada regional hacía sus compras y también en algún momento han habido contrataciones centralizadas, quiere decir que la oficina nacional ha realizado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
Quisiera escuchar sus opiniones, si tienen alguna experiencia o alguna opinión, porque es una política, ¿no? Es una política que una entidad va a aplicar, ¿no? Porque la norma nacional, ni el Banco Mundial, ni el BID te dan exactamente esa estructura, pero ya cada entidad tiene que definir cómo va a encarar sus procesos, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, ¿qué opinión les merece? Mm, Licenciado, yo tengo una experiencia, he trabajado en el gobierno autónomo municipal de La Paz y bueno, como ¿Ya? usted sabe, tiene una estructura bastante amplia, ¿no? Tiene varias macrodistritos, tiene varias subalcaldías y también tiene empresas, ¿no? Entonces, lo que se hacía ahí era descentralizar las contrataciones menores, las que son AMPE menores a 200 y, bueno, las directas. Esas, de acuerdo al monto, las realizaba cada subalcaldía, cada empresa, y las que se llama, y las mayores, como las denominábamos a las licitaciones y las AMPES grandes, por así decirlo, las llevaban a cabo en la oficina central, se mandaban las carpetas ahí y me parecía que era un buen método para de alguna manera descongestionar y también atravesar por un filtro que había, era una dirección que hasta ahora sigue, la Dirección de Licitaciones y Contratos, que era la que procesaba todas las contrataciones grandes y bueno, también era un filtro, ¿no? Para revisar. Y después, una vez que ya se habían realizado todos los procesos de contratación menores, todas las, como le digo, las subalcaldías y las empresas y todo, mandaban a archivo las carpetas y el archivo estaba a cargo de esa dirección, ¿no? Y que de alguna manera era un filtro para ver las contrataciones que se hayan realizado en el marco de la norma, ¿no? Bien, decía, Amparo, esa experiencia que tú has tenido me parece muy interesante porque yo les comentaré un poquito sobre la Administradora Boliviana de Carreteras, que en algún momento tenía una política descentralizada. Entonces tienen regionales a nivel nacional y hemos tenido problemas en el tema de contrataciones. Ha habido falta de capacidad, se podría decir, administrativa, algunos temas de corrupción, otros temas de negligencia en cuanto a aplicación de normativa. Ha habido muchos problemas en esa estructura, ¿no? Y bueno, lo que recomendamos en la época que estuve trabajando en la ABC era crear un equipo multidisciplinario en la Oficina Nacional que esté bien fortalecido en el tema de contrataciones, unidad jurídica, unidades técnicas y áreas de negociación también, ¿no? Porque se negocia con financiamiento externo para encarar procesos de contratación estratégicos, ¿no? Los estratégicos son los que se dedican al tema de construcción de carreteras y la recomendación era que los procesos administrativos y de mantenimiento de carretera lo realicen en las regionales, ¿no? Entonces, fortalecer la oficina central y delegar las contrataciones, se podría decir, más operativas a las regionales. Entonces, esa es la propuesta que se realizó como política, viendo los problemas que había cuando eran contrataciones totalmente descentralizadas, ¿no? Ha habido muchos problemas, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que les puedo comentar. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Licenciado, Adelante. haciendo referencia a lo que usted ha establecido referente a la ABC, bueno, creo que es de conocimiento de que las capacidades en varias regionales a nivel nacional son muy deficientes en referencia a la parte administrativa. Es algo que no se puede
obviar desde el punto de vista que ha habido muchos problemas, no solamente en la ABC, sino en distintas empresas estatales, en las cuales han dado tuición a las regionales para las contrataciones dentro del marco de lo dispuesto de la 0181 y algunos que estaban proyectados con financiamiento externo. Pero fundamentalmente, por experiencia, le puedo decir de que las cuantías superiores ya a 1 millón han tomado como política institucional las entidades del Estado que se manejen en las centrales. ¿Por qué? Esa pregunta se la hizo, que cuál era la intención. Primero fundamentaron la falta de capacidad, pero principalmente se ha identificado de que el manejo de las cuantías mayores es de mayor preferencia para aquellas autoridades que están a cargo de las direcciones, ¿no?, nacionales. De esa manera, ellos pueden manejar de cierta manera, ¿no?, lo que ellos hablan de que no corrupción, pero hemos evidenciado que a nivel nacional hay más corrupción porque ahí es donde más se generan estos actos de beneficio a terceros, que podríamos hablar de manera directa, ¿no? Es una conceptualización que tengo por experiencia porque he participado en varios de esos procesos en los cuales es muy evidente la presión que se tiene por parte de los directores para direccionar hacia las empresas que ellos buscan, digamos, que tenga como beneficio de retorno. Bien, Víctor, muy interesante tu apreciación y estoy de acuerdo en el tema de corrupción. Es pues casi general, lastimosamente, en Bolivia, y estamos, pues, creo que el segundo país más corrupto, ¿no?, catalogados. Y en algún momento, cuando trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pues nos rompíamos la cabeza para ponerle candados a la norma, ¿no?, para evitar actos de corrupción. Y discutíamos, pero a la final llegamos a la conclusión de que independientemente de la norma que se aplique, puede ser nacional, Banco Mundial, BID, etcétera, de la política que se aplique, centralizada, descentralizada, de convenios marco, contratos marco, etcétera, ¿no? Es un tema cultural, ¿no? Esa es la conclusión que he podido llegar, estimado Víctor, de que si uno quiere robar, lo va a hacer en una licitación que supuestamente es un proceso transparente, ¿no? Y si uno quiere hacer las cosas bien, lo va a hacer en una contratación directa de forma transparente, ¿no? Entonces, a esa conclusión he llegado, estimado Víctor, de que el tema de corrupción es un tema cultural, de educación, de principios, de valores, donde no vas a poder cambiar con una norma, ¿no?, con un procedimiento. Entonces ahí realmente necesitamos un cambio, pues, estructural desde nuestros niños, ¿no?, para cambiarles la mentalidad y no esos conceptos de que escucho, eh, roba pero hace, ¿no?, como justificando, digamos, ¿no? Este es un sonso, ¿no?, se ha avivado, ¿no? O sea, si eres honrado ya te consideran un sonso, ¿no? Admiradas las personas que roban en un lugar, roban en otro lugar, son admiradas y siguen trabajando, y no así un buen profesional que es pobre no es admirado, ¿no?, sino el que tiene autos, tiene casas, esa persona es admirada, ¿no? Entonces, realmente es un tema de educación, considero, Víctor, que lastimosamente está muy arraigado y muy difícil cambiar con normas, con procedimientos, con políticas, ¿no? Esa es la opinión, Víctor, sobre tu comentario. Plenamente de acuerdo con Cedris. Chocolate. Bien, gracias, Víctor. ¿Alguien más quiera comentar? Perfecto.
Continuemos entonces con la clase. Ahora vamos a ver contratación de consultorías con financiamiento externo. Bien, el tema de consultorías en cuanto a generalidades son servicios eminentemente con aporte intelectual, ¿no? Entonces, eso es, me gusta el tema de financiamiento externo con relación a la norma nacional que hace, nos da mejores, se podría decir, insumos o conceptos para diferenciar, ¿no? De una consultoría a un servicio, porque muchas veces se confunden, ¿no? Servicios con consultorías. Entonces, acá tenemos algunos tips para poderlos diferenciar, ¿no? Entonces, el aporte intelectual es muy importante en consultorías, puede ser en servicios de asesoría de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo, asesoría en seguros, asesoría en construcción, en supervisión, etcétera. No aplican a servicios en que predominen aspectos físicos, ¿no? Ese es otro tips que nos dan para poderlo diferenciar, ¿no? Como por ejemplo, construcción de obras, ¿no? No es obras y no es una consultoría. El tema de fabricación de bienes a pedido, que predominan aspectos físicos. Operación y mantenimiento de plantas es un servicio. Levantamientos topográficos, ¿no? Porque en algún momento hemos tenido una discusión una vez en ese tipo de contratación, que algunas personas decían es una consultoría y otros decían no, es un servicio, ¿no? Entonces, acá nos estábamos hablando claramente que levantamientos topográficos es un servicio. Perforaciones exploratorias es un servicio, ¿no? Que diferencian a consultorías, mantenimiento de equipos, ¿no? Los consultores deberán brindar opiniones profesionales e imparciales, responder siempre primero a los intereses del contratante, eliminar consideraciones para futuros trabajos donde pueda generar algún conflicto de interés, ¿no? Eh, 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 no podrán suministrar bienes o construir obras relacionadas con servicios de consultoría, ¿no? Entonces, eh, bienes o construir obras que haya tenido una relación respecto a un servicio de consultoría de diseño de una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un conflicto de interés o el diseño de compra de equipos, ¿no? Que la misma empresa después quiera suministrar esos bienes, ¿no? Habría otro conflicto de interés. No podrán suministrar servicios de consultoría relacionados con contratos previos, ¿no? También hay un conflicto de interés. Excepciones en cuanto a continuidad de trabajos y contratos llave en mano, ¿no? No sé si han visto el tema de llave en mano o quieren que profundicemos un poquito. Sí, No, podemos no, verlo, licenciado. podríamos profundizar. Ya. Bien, bien, vamos a ampliar entonces un poquito porque están en contrataciones especiales, ¿no? Llave en mano, al igual que seguros, medicamentos, financiamiento del proponente en la norma nacional. Pero un poquito vamos a ampliarlo para entender mejor. Voy a ir a la pizarrita. Bien, ¿pueden ver la pizarrita? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre un proyecto, por decir, la construcción de un hospital, todos los procesos de contratación que se deben realizar para ese proyecto. Y después ya vamos a poder entender en qué consiste llave en mano. Entonces, una de las primeras contrataciones que realiza una entidad, independientemente de la norma o normativa de contratación,
tiene que realizar una licitación para el diseño de la obra, para el diseño, ¿no? Esta licitación, como primer proceso, es una contratación de consultoría, y se contrata una firma consultora, ¿no? Independientemente de la modalidad, ¿no? De la cuantía. Puede ser licitación pública nacional, internacional, si es norma nacional podría ser AMPE, etcétera. Bien, se hace el proceso del diseño, el cual ya da todos los insumos para la elaboración de especificaciones técnicas. También con base al diseño se determina el precio referencial, el costo de la obra, y en ese diseño también se hace un estudio TESA, que es un estudio técnico, económico y medioambiental de la obra, ¿no? Y después de este diseño, las entidades tienen que realizar un segundo proceso de contratación, que ya es la construcción del hospital. Entonces ahí es una contratación de obras, y se contrata una empresa constructora, ¿no? Ese sería el segundo proceso, la segunda licitación. Y paralelamente se debe realizar el proceso de supervisión técnica, ¿no? Pero tiene que ser paralelo estos dos procesos, el 2 y el 3, este de supervisión técnica, que es una contratación de consultoría y se contrata una firma consultora, ¿no? Entonces tiene que ir de la mano, ¿no? He visto en algunos casos que por error o desconocimiento algunas entidades contratan la empresa constructora y se olvidan de la que va a supervisar, ¿no? Entonces es indispensable la supervisión técnica en el tema de obras para garantizar la calidad de la construcción, ¿no? Estamos hablando de obras importantes, ¿no? De, de magnitud, de envergadura, ¿no? No estamos hablando de una obra muy pequeñita, ¿no? Entonces, en este caso, se hacen los dos procesos de construcción y supervisión técnica, que tienen listos los dos y con las empresas contratadas para iniciar la construcción, y también tiene que estar lista la que va a supervisar. Y un cuarto proceso de contratación para terminar el proyecto es el equipamiento, ¿no? El equipamiento del hospital. Estamos hablando de todos los equipos médicos, mobiliario médico, etcétera, ¿no? Para que pueda funcionar. El equipamiento es un proceso de contratación y se va a contratar posiblemente una empresa importadora, ¿no? Para el equipamiento. Entonces, para un proyecto, para un hospital, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 procesos de contratación, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma nacional y también financiamiento externo? Se puede realizar una contratación de llave en mano, que significa realizar una sola licitación, que se llama llave en mano. Y con esta licitación estaríamos abarcando a estos tres procesos. Estamos abarcando el diseño, la construcción y el equipamiento en una sola licitación que se llama llave en mano, ¿no? Porque ese es su objetivo, ¿no? Que diseñen, que construyen, que lo equipen y nos entreguen las llaves y que esté funcionando, ¿no? El que no podemos incluirlo acá y tiene nomás que ser aparte es la supervisión técnica, ¿no? No podríamos incluirlo dentro de la llave en mano porque sería juez y parte, ¿no? Si lo incluimos. Acá tenemos nomás que tenerlo por fuera a la supervisión técnica, ¿no? En este tipo de contrataciones de llave en mano, generalmente participan asociaciones accidentales, donde se asocian empresas constructoras, firmas consultoras y empresas importadoras, ¿no? Para poder encarar todo este proyecto de llave en mano, ¿no? Esa es la explicación de llave en mano. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? No. Perfecto.
Licenciado, una pregunta. Sí, adelante, Warner. En los contratos de llave en mano, en qué momento suelen aplicar los contratos modificatorios, las órdenes de cambio? Así que, Ya, buena pregunta, Warner. Lo que pasa, te voy a hablar un poquito de la norma nacional y un poquito de financiamiento externo. Ya, muy buena música. Mantenga sus audios apagados, por favor. Gracias. Bien, Warner, sobre la norma nacional, no hay mucha experiencia en llave en mano. Es más, no hay un modelo de DBC de llave en mano, ¿no? En la norma nacional. Estaban trabajando en un equipo de consultores argentinos y hace tiempo, ¿no? Les hablo hace tiempo para desarrollar un DBC llave en mano, pero no lo han concluido. Y bueno, la norma nacional dice, si una entidad quiere aplicar llave en mano, tiene que crear su DBC, ¿no? Ya les dejan a las entidades públicas ese trabajito, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Porque es una mezcla de consultoría, es una mezcla de obra y es una mezcla de bienes, ¿no? Entra todo en un contrato llave en mano, ¿no? Entonces, Warner, lo que se estila en este tipo de contratos y que está un poquito más avanzada la norma con financiamiento externo, es el contrato es por fases, ¿no? Entonces, va a tener la primera fase el contrato de todo lo que es el diseño, ¿no? Y respecto a ese diseño, va a tener todas sus cláusulas que prevean ampliaciones de contrato, todo lo que prevé un contrato, ¿no? A la primera fase que sería de acuerdo a un plazo de entrega, ¿no? Que se va a poder aplicar en ese periodo. Una vez que se ha terminado el diseño y entran a la construcción, que ya estaríamos hablando de una segunda fase, entonces ahí aplican pues las características de un contrato especiales para obras, ¿no? Como por ejemplo órdenes de cambio, contratos modificatorios, ampliaciones, ¿no? Entonces ya se aplica el contrato a la segunda fase específico para la obra, ¿no? Y con todas las condiciones que tiene una obra, ¿no? Y la tercera fase, ya de la entrega del equipamiento, ya van a cláusulas orientadas a bienes, ¿no? En cuanto a instalación de los bienes, en cuanto a garantías y todas las cláusulas que vayan a proteger esa tercera fase, ¿no? Entonces, es más o menos de esa forma, estimado Arne, como se encararía estos proyectos y estos contratos. gracias, licenciado. Bien, un placer. ¿Pueden ver la diapositiva? Está presentando. No, no hay nada. Ya voy a compartir otra vez. Ahora. Ahora sí. Ya, muchas gracias. Bien. Hablaremos de la selección de consultores en cuanto a generalidades. Hay diferentes métodos de selección que son similares a la norma nacional. Es más, la norma nacional ha jalado estos métodos de selección de los financiadores del BID y Banco Mundial, ¿no? Tenemos selección basada en calidad y costo. Ese de calidad y costo en consultorías, podríamos decir que es la selección madre, ¿no? De las consultorías. Y hay otros métodos de selección como selección basada en presupuesto fijo, selección basada en menor costo, basada en calidad, en calificación de los consultores, en base a una sola fuente, que es la contratación directa de consultorías. Hay también prácticas comerciales y también el tema de consultorías individuales, ¿no? Al igual que la norma nacional, hay la consultoría individual de línea, también con financiamiento Banco Mundial y BID, consultoría individual por producto, ¿no? Entonces, muy similar el tema de consultorías y la de firmas consultoras, ¿no?
Entonces, vamos a ver primero todo lo relacionado a firmas consultoras y después ya las consultorías individuales. En cuanto a generalidades, dice la norma que en el tema de asociaciones de firmas consultoras, no se debe requerir obligatoriamente asociaciones con firmas locales, ¿no? Nacionales para participar. Entonces, no se puede obligar a una firma internacional que para participar se tenga que asociar con una nacional, ¿no? Entonces, se están definiendo eso los financiadores. Sí se alientan a asociaciones con firmas locales calificadas, ¿no? Entonces, ellos dicen, perfecto, asóciense, pero no es obligado, ¿no? Se alienta. En cuanto a los exámenes previos por el banco para no objeciones, acá podemos ver los siguientes documentos. El documento de pedido de propuestas, solicitud de propuestas, que es parecido a lo que se hace en las actividades previas con norma nacional. Se incluye la lista corta de consultores, consultorías, términos de referencia, enmiendas al documento de solicitud de propuestas, que similar a los DBCs que conocemos, informe de evaluación técnica, borrador final de contrato negociado, ¿no? Es importante el tema de la negociación, ¿no? No es un acto opcional, es obligatorio el tema de la negociación que se debe negociar, modificaciones al contrato, que estamos hablando de las enmiendas que conocemos o adendas con norma nacional, aplicaciones sustanciales de plazo, incremento del monto en más del 15%, ¿no? Entonces, nos está diciendo los financiadores, todos estos documentos tienen que enviarme para que yo le dé la no objeción, y también en contratos modificatorios en tema de ampliaciones sustanciales y montos mayores al 15%. Examen previo para el banco, pero ya no es de carácter para la no objeción, sino de carácter informativo, ¿no? Entonces hay que enviarles para su examen el acta de apertura de propuestas y de precio, informe final de evaluación, contrato suscrito, adendas a contrato, contratos modificatorios. Y también hay una revisión técnica, ¿no? Que es, hay un gerente de proyecto y puede requerir revisiones a los siguientes documentos: términos de referencia, documentos de pedido o solicitud de propuestas, informes de evaluación, propuestas técnicas, borradores de contratos. Se recomienda aclarar en el manual operativo los casos sujetos a revisión técnica, ¿no? Que debería estar definido en el manual operativo. Bien, en el tema de listas cortas de consultores hay un anuncio de invitación a presentar expresiones de interés, ¿no? Entonces, en este anuncio, que es una convocatoria, se debe incluir una breve descripción de los servicios de consultoría, no solicitar información sobre expertos individuales, ¿no? Porque el tema de expresiones de interés es una fase que tiene el objetivo de seleccionar a las posibles empresas que nos puedan prestar el servicio, ¿no? Esa es una preselección, podríamos decir, expresiones de interés, de forma más general, pero dando con las empresas que realmente nos interesan. Mencionar los criterios para la selección de la lista corta en cuanto a calificaciones de experiencia necesaria, indicar el método de selección que se va a aplicar, fecha límite de presentación de expresiones de interés, dirección y datos del contratante, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar en el anuncio o convocatoria de expresiones de interés. En cuanto a la última disposición de regulaciones, indica en la página web donde debe estar publicado los términos de referencia. Tanto el Banco Mundial y el BID tienen sus páginas web. Las listas cortas de consultores en tiempos otorgados para presentar expresiones de interés
En las normas de enero del 2011 era al menos 15 días calendario, ¿no? O por lo menos 15 días calendario. Ya en las regulaciones dice al menos 10 días hábiles, ¿no? Entonces ha habido un cambio en cuanto a las normativas. Además, la presentación tardía en expresiones de interés no es causa de rechazo, ¿no? A no ser que el contratante ya haya preparado la lista corta. Entonces, si ya tiene la lista corta preparada, quiere decir que han evaluado, ahí ya no van a recepcionar más expresiones de interés. Pero si no la tienen todavía definida, van a aceptar esa expresión de interés independientemente de plazo, hora y fecha de presentación, ¿no? Entonces es más flexible el tema de recepción de propuestas. En cuanto a las listas de consultores, el prestatario es responsable de preparar las listas cortas, considerar en primer lugar aquellas firmas que expresen interés, las firmas que tengan las calificaciones apropiadas, proporcionar la lista corta definitiva a las firmas que hayan expresado interés, ¿no? O sea, todos tienen que conocer de todas las firmas quienes han sido seleccionadas para la lista corta. En las normas de enero del 2011, las listas cortas deberían incluirse 6 firmas, ¿no? 6 firmas con una amplia representación geográfica. Eso estaba normado en enero de 2011 y tenían algunas condiciones, ¿no? En esta normativa decía no más de 2 firmas del mismo país, a menos que se haya pedido identificar otras firmas, que no se haya podido identificar otras firmas calificadas para cumplir con los criterios, ¿no? Entonces esa era una condición, ¿no? No más de 2 firmas del mismo país, por lo menos una debe ser de un país en desarrollo, era otra condición. En cuanto a la nacionalidad, para identificar, y esto es interesante este concepto, para identificar la nacionalidad, ¿no? Y también nos podría servir en la norma nacional, ¿no? Es la del país donde la firma está registrada, ¿no? O incorporada. Y en el caso de una asociación en particular, la nacionalidad del miembro que se designe como representante de la asociación, ¿no? Entonces, si hubiera una asociación entre una empresa o una firma consultora boliviana y una argentina, entonces va a determinar la que esté, ¿cómo se puede decir? Que la que se ha definido como representante de la asociación, entonces la nacionalidad es la boliviana, entonces la nacionalidad de la asociación se considera boliviana. Si el representante de la firma consultora argentina, entonces la nacionalidad se va a considerar argentina para el proceso de contratación. La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales hasta contratos menores a $200,000, ¿no? Entonces se está diciendo que hasta $200,000 pueden participar solo firmas nacionales, ¿no? Pero si ya el monto pasa a los 200,000, sí o sí tiene que haber participación también de firmas internacionales. Bueno, aquí son algunas recomendaciones. Veremos el método de selección basada en calidad y costo. La calidad de la propuesta y el costo del servicio. En el tema de términos de referencia, hay que definir estimación de los costos, lista corta de consultores, debe haber un aviso específico o convocatoria de adquisiciones solicitando expresiones de interés y la publicación en Envelope Business y en la página portal del banco para montos estimados y mayores a $300,000, ¿no? En normas 2011. O para convocatorias abiertas competitivas internacionales, ¿no? En el tema de regulaciones de adquisiciones. Publicar siempre en sitio web de libre acceso. También podríamos aplicar el SICOES
del Estado boliviano, ¿no? El sistema de contrataciones estatales, no hay ningún problema. Al menos un diario de circulación nacional, podríamos aplicar La Razón como ejemplo, ¿no? Porque tiene una separata y es de circulación nacional. Boletín oficial como medios. El método de selección basada en la calidad y costo, en el tema de documento de pedido de propuestas, solicitud de propuestas, recepción de propuestas, plazo para la presentación. En el tema de normas del 2011, el plazo para la presentación era mínimo 4 semanas. Ahora en las regulaciones el plazo mínimo es de 30 días hábiles. Ha habido una variación en el tema de plazos. Apertura y evaluación de propuestas, informe de evaluación de propuestas, apertura pública y evaluación de propuestas financieras. Regulaciones de adquisiciones, la apertura de propuestas financieras, 7 días hábiles posteriores a la comunicación de los resultados de la evaluación técnica, ¿no? Entonces, en este método hay 2 evaluaciones, ¿no? Una es técnica, la otra económica, y por consecuencia hay 2 actos de apertura, ¿no? El acto de apertura de la propuesta técnica, y dice después de la apertura técnica, en 7 días hábiles se debe realizar la apertura del sobre económico, ¿no? Entonces es en 2 fases este método de selección. Es una evaluación combinada, calidad y precio, informe final de evaluación, hay la negociación y adjudicación de contrato, publicación de resultados. Según las regulaciones y adquisiciones, la propuesta más conveniente será aquella que, además de cumplir con los requisitos del documento de solicitud de propuestas y considerarse técnicamente calificada, haya obtenido el puntaje combinado de calidad y costo más alto, ¿no? Supongamos sobre 100 puntos, la que tenga el mayor puntaje entre calidad y precio. Vamos a ver después de los métodos, todos los criterios y recomendaciones en cuanto a puntajes, ¿no? Porque estos métodos son con puntaje. ¿Cuáles son las recomendaciones de los financiadores? Tenemos otro método que se llama basada en presupuesto fijo. Se puede utilizar en trabajos sencillos, trabajos que se pueden definir con precisión, cuando el presupuesto se haya establecido de manera razonable, por eso es presupuesto fijo, cuando el presupuesto sea suficiente para que la empresa pueda llevar a cabo el trabajo. De este método, la evaluación técnica de acuerdo a criterios y subcriterios establecidos en los documentos, ¿no? En los documentos de solicitud de propuestas se especifican el presupuesto, la puntuación técnica mínima que debe obtener las propuestas técnicas, apertura de sobres financieros solo de aquellas firmas cuyas propuestas técnicas hubiesen alcanzado o superado el puntaje mínimo establecido, ¿no? Por ejemplo, sobre 100 puntos se ha definido un puntaje mínimo establecido de 70, ¿no? Y todas las que han pasado los 70 se puede aperturar su propuesta económica, que estarían habilitadas. Y las que están por debajo de los 70 ya son propuestas que se consideran descalificadas, ¿no? Que no han pasado el puntaje mínimo requerido. Evaluación de costo, negociación de contrato con quien hubiese entrado dentro del presupuesto fijo y obtenido el mayor puntaje técnico. Selección basada en menor costo, que es otro método, se puede utilizar en contrataciones de consultorías tipo estándar, de tipo rutinario, por ejemplo, diseño de ingeniería de obras sencillas. Existen prácticas y parámetros bien establecidos. Evaluación de acuerdo a criterios y subcriterios definidos en los documentos estándar. Apertura de sobres financieros solo de aquellas firmas cuyas propuestas técnicas hubiesen alcanzado o superado el puntaje mínimo establecido, ¿no? Entonces, igual acá se define un puntaje mínimo establecido.
evaluación del costo, del precio, evaluación combinada, negociación de contrato con quien hubiese alcanzado el puntaje técnico mínimo y presentado el costo evaluado más bajo. Y tenemos el otro método de basada en calidad. Se puede utilizar, también en la norma está, ¿no? Y en la norma nacional, pero no aplica mucho a las entidades públicas, ¿no? Basada en calidad. Trabajos complejos o altamente especializados para los cuales es difícil definir términos de referencia precisos y determinar los insumos que se requieran de la empresa. Se esperan propuestas innovadoras, trabajos de alto impacto en las etapas posteriores, trabajos que puedan o pueden llevarse a cabo de modos muy diferentes, motivo por el cual las propuestas no serán comparables. Apertura de sobres financieros solo de la firma con el mayor puntaje técnico en calidad. Evaluación técnica de acuerdo a criterios y subcriterios definidos en los documentos. Evaluación de costo-precio. Negociación de contrato. Y tenemos la selección basada en calificación de los consultores, donde el costo es muy pequeño, el costo estimado es muy pequeño. Para trabajos de poca envergadura, no se justifica la preparación y evaluación de propuestas competitivas. En situaciones de emergencia en las que no se justifica preparar y evaluar propuestas competitivas, ¿no? Es que prácticamente una contratación muy pequeña, no competitiva, diremos, prácticamente directa. Solo se pide propuesta a la firma mejor calificada dentro de la lista corta de por lo menos 3 firmas, ¿no? Entonces hay una terna y de esa ya se escoge la que tiene mejores condiciones. Evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos, negociación de contrato, solamente para regulaciones de adquisiciones, no es obligatorio dar a publicar, ¿no? Este tipo de contrataciones y se invita a expresiones de interés por lo menos 3 empresas. Bien, ahora veamos los métodos de selección de una sola fuente o selección directa que conocemos como contratación directa, ¿no? ¿Cuándo se puede utilizar? Siempre las contrataciones directas aplican objeción del banco, ¿no? Entonces tiene que haber una revisión previa. Un contrato de servicios de consultoría ya existente, casos de emergencia, puede entenderse para abarcar otros servicios de consultorías, ¿no? Entonces estamos hablando en emergencias, consultorías similares para darle continuidad. También podemos hacerlo de única fuente o directa, situaciones de emergencia, solo exista una firma calificada para realizar el trabajo. También en la norma nacional está, pero como causal de contratación por excepción, ¿no? En el tema de consultorías, que haya una sola firma. Contrato muy pequeño, de muy bajo valor y bajo riesgo, que no amerita ir a un proceso competitivo. Entonces, se lo puede realizar de manera directa. En las tareas que representan la prolongación natural de un trabajo anterior realizado por un consultor en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces se puede ir a la contratación directa, obviamente si la consultoría ha cumplido satisfactoriamente ese contrato, ¿no? Hay un requisito justificable de volver a trabajar con una empresa que ya ha concertado anteriormente un contrato con el prestatario, entonces es un requisito justificable, ¿no? Una empresa estatal, también eso está en la norma nacional como una causal de contratación por excepción. Una empresa estatal, una universidad, un centro o institución de investigación del país son de naturaleza única, quiere decir que no hay una empresa comercial que dé ese servicio, entonces, o esa investigación, y excepcionalmente se puede aplicar una contratación directa también.
Seguimos en las directas. Los precios deben ser razonables y corresponde con tarifas de mercado por servicios similares, ¿no? Entonces es muy importante el tema de precios en las contrataciones directas, que sean razonables, sean precios de mercado, y esas recomendaciones pues para cualquier norma, ¿no? Ya sea nacional o de financiamiento externo. No se debe dividir en adquisiciones de menor cuantía para evitar procesos competitivos. Es lo que conocemos en la norma nacional como el fraccionamiento, ¿no? De un proceso, una modalidad superior, dividirla a una inferior para evitar procesos competitivos. Solo se pide propuesta a la firma seleccionada directamente, evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos, evaluación de precio, negociación de contrato. Esto es interesante, ¿no? También en las contrataciones directas se puede negociar el contrato. En el documento estándar de pedido de propuestas debe haber la carta de invitación, instrucciones para los consultores, hoja de datos para el llenado, formularios de la propuesta técnica, formularios de la propuesta económico-precio, términos de referencia, modelo de contrato, ¿no? Todos estos documentos deben estar dentro del documento de pedido de propuestas, que así lo llaman los financiadores, para que los proponentes puedan presentar sus propuestas. Y acá en documentos estándar es similar en la carta de solicitud de propuestas, instrucciones para los consultores, hoja de datos, formulario de la propuesta técnica, de precio, también la lista de países elegibles, conceptos de fraude y corrupción, términos de referencia, modelo de contrato estándar. Bueno, son datos para llenado que no es muy relevante. Bien, este cuadrito sí es interesante. El banco recomienda no utilizar listas excesivamente detalladas, ¿no? De sus criterios que puedan hacer de la evaluación un procedimiento mecánico en vez de una evaluación profesional de las propuestas. Acá hay un cuadrito bien interesante para el tema de dar un criterio en cuanto a ponderación cuando se está aplicando el método de selección de calidad combinada con precio, ¿no? Entonces, acá podemos ver en la primera columna de descripción, dice, para trabajos altamente complejos, con consecuencias posteriores, trabajos especializados, se puede aplicar el siguiente método, ¿no? Entonces, la ponderación que recomiendan de puntuación es un 90-10, ¿no? Estamos hablando de consultorías, trabajos especializados. Ellos están recomendando la calidad 90 puntos y el precio o costo 10 puntos, ¿no? Porque es un trabajo de especialización. Y acá en complejidad moderada recomiendan un 70-30, que sería 70 calidad, 30 precio, o puede ser un 80-20, ¿no? 80 calidad y precio. Y para trabajos estándar o rutinarios, se puede emplear, por ejemplo, 60-40, 60% calidad, 40 precio, o 50-50, ¿no? Calidad y precio, para trabajos estándar rutinarios, ¿no? Entonces nos dan unos criterios interesantes para poder definir, dependiendo el objeto de la contratación y el grado de complejidad. Consultas, dudas hasta acá. Ninguna de mi parte. Ya, gracias. Bien, aquí podemos ver algunos criterios de evaluación de propuesta técnica, ¿no? Entonces, es interesante estos criterios, ¿no? Porque hay que analizarlos. Por ejemplo, estamos hablando de las propuestas técnicas, no económicas. Experiencia específica del consultor, se puede definir de un rango de 0 a 10 puntos.
Metodología y plan de trabajo de 20 a 50 puntos. Personal clave de 30 a 60 puntos. De 0 a 10 puntos. Participación de nacionales de 0 a 10 puntos, ¿no? En total, sobre 100 puntos nos están dando rangos, parámetros para poder definir los métodos de selección y también la evaluación, ¿no? Sin embargo, es interesante analizar dónde está el mayor peso, ¿no? Podemos ver la mayor puntuación está entre 30 y 60 puntos, que es lo más pesadito, en personal clave, ¿no? Entonces, en consultorías es muy importante el tema de personal. En consultorías lo que se contrata son personas especializadas para que realicen el trabajo, ¿no? A diferencia de otros tipos de contrataciones. El personal clave es determinante para el éxito de una consultoría, ¿no? Es por eso que se le está dando esta puntuación, ¿no? De 30 a 60 puntos. Y en segundo lugar, se está dando una buena puntuación de 20 a 50 a metodología y plan de trabajo, ¿no? Entonces ahí se puede ver también la experiencia de la firma consultora para encarar en cuanto a metodología y plan de trabajo la consultoría, ¿no? Y bueno, los otros ya no son muy elevados en cuanto a experiencia específica del consultor o de la firma, 0 a 10, transferencia de conocimientos 0 a 10, participación de nacionales 0 a 10, ¿no? Entonces el peso de las consultorías, personal clave, metodología y plan de trabajo. Y estos criterios también nos pueden ayudar para norma nacional, ¿no? Porque la norma nacional no menciona sobre estas recomendaciones. El número de puntos asignados a cada uno de los cargos, el personal clave, calificaciones generales, educación general, capacitación y experiencia, entre el 10 y 20%, ¿no? Entonces, aquí son recomendaciones ya exclusivas para el personal clave. Idoneidad para el trabajo, educación y capacitación pertinentes, experiencia en el sector o en trabajos similares. Estamos hablando de experiencia específica, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes en el tema de consultorías, ¿no? La experiencia específica que va relacionada directamente con el objeto de la contratación, ¿no? Entonces, acá podemos ver una puntuación de 60 a 80% que se recomienda, ¿no? En experiencia específica. Experiencia pertinente en la región, 0 a 10 puntos. También es importante la experiencia en la región, pero no es muy elevado, ¿no? Entonces, estamos viendo el tema de educación específica. Es muy relevante ¿no? Bastante puntuación. Total, 100 puntos. Bueno, acá el tema de moneda, de contrataciones, es importante la conversión de los precios expresados en diversas monedas a una fuente oficial y fecha de tipo de cambio, ¿no? Entonces, en Bolivia aplicamos la fuente del Banco Central de Bolivia, del Bolsin, para hacer la conversión, ¿no? Si hemos definido en dólares, entonces vamos a hacer la conversión en dólares a otras monedas que se hayan presentado, ¿no? Entonces se armonizan, se unifican a una sola moneda. Fecha y lugar previstos para la negociación del contrato es muy importante. Plazos suspensivos solo si aplican las regulaciones de adquisiciones mínimo 10 días hábiles. Es por un tema que puede haber por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. La fecha prevista para el comienzo de la prestación de los servicios. Bien, y acá podemos ver otras recomendaciones, otros criterios de evaluación de propuestas técnicas, ¿no? Por ejemplo, experiencia específica del consultor se refiere a la firma consultora, ¿no? Específica, 10 puntos. Metodología y plan de trabajo, 30 puntos, los cuales están subdivididos en metodología, plan de trabajo, ¿no? Metodología 20, plan de trabajo 10.
Personal clave, 50 puntos, ¿no? Subdivididos en líder del equipo, 20 puntos. Especialista 1, 15 puntos. Especialista 2, 15 puntos. Transferencia de conocimientos, 5 puntos. Participación de nacionales, 5 puntos, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Y también volvemos a evidenciar que el mayor puntaje está siempre en el personal clave, ¿no? 50 puntos. Y en segundo lugar, la metodología y plan de trabajo, 10 puntos, ¿no? Aspectos muy relevantes en consultoría. Ponderaciones para evaluar al personal clave en función a los términos de referencia. Un ejemplo, formación académica 10%, experiencia general 30%, experiencia específica 60%, ¿no? Entonces, se puede apreciar ya de cada persona su evaluación. Es muy importante la experiencia específica, después está la general y la formación, ¿no? Puntaje mínimo técnico, por ejemplo, 70 puntos, ¿no? Y los que pasan los 70 ya están calificados para poder adjudicarse. Dice, normalmente los servicios de consultoría tienen gastos reembolsables, que eso definen los financiadores, son generalmente gastos operativos, administrativos, que van a reembolsarles, ¿no? No se deben aplicar penalidades, multas en servicios de consultoría. No aplican retenciones en contratos de consultoría. Entonces, esto es muy importante mencionar con relación a la norma nacional, ¿no? En la norma nacional tenemos, por ejemplo, penalidades, tenemos garantía de cumplimiento de contrato, ¿no? En cambio, con financiamiento externo no hay penalidades, no hay multas, tampoco se aplica retenciones ni garantías de cumplimiento de contrato, ¿no? Una vez tuvimos una reunión en la Administradora Boliviana de Carreteras con el Banco Mundial, ¿no? Y era sobre este tema, ¿no? Entonces había muchas quejas de las unidades solicitantes y decían, tenemos varias firmas consultoras, especialmente supervisoras de carreteras, que están incumpliendo en cuanto a los contratos y no tenemos forma de castigarles, ¿no? Porque el contrato no habla de penalidades, no hay garantías, no hay retenciones. Entonces, ¿cómo les exigimos que cumplan a estas firmas, ¿no? Y eran internacionales, ¿no? Entonces ahí los personeros del Banco Mundial nos dijeron, esa es la norma, así está en la norma, y no podemos hacer nada porque está en el convenio de crédito, ¿no? Y el convenio de crédito está refrendado por ley de la República. Entonces no se ha podido tocar esa parte, ¿no? Y nos han dicho, si no hubiese el convenio, ya podíamos ir a una enmienda, porque son flexibles cuando no está en el convenio, ¿no? Una vez hemos tenido un caso, cuando trabajaba en el proyecto PIDIPAM, se realizaba en dos fases el proceso del BIT, el tema de contrataciones, una fase A y el otro el sobre B, ¿no? Que es muy interesante ese procedimiento de sobre A sobre B. Sobre A la parte técnica, sobre A y sobre B la parte económica, pero el proceso es más largo, ¿no? Porque hay que hacer actos de apertura para cada sobre, evaluaciones, entonces es más complejo, más largo. Y por los tiempos que estábamos, se podría decir, con la soga en el cuello, se solicitó que se caiga sobre A, sobre B en dos etapas, que sea sobre único en una sola etapa, ¿no? Como es parecido a la norma nacional actualmente. Y analizaron los financiadores o los argumentos que les dimos, el tema de tiempo y demás, y aceptaron esa modificación, ¿no? Entonces, no es tan cerrado el tema de financiamiento externo como la norma nacional, ¿no? La norma nacional es un decreto y no, pues no se puede hacer mucho, ¿no? No se puede cambiar muchas cosas, a no ser que haya otro decreto, ¿no? En cambio, con financiamiento externo sí es flexible en muchos aspectos, es cuestión de justificar, de saber mostrar, exponer y aceptan también los financiadores, ¿no? Pueden aceptar.
pero ya es complicado cuando ese procedimiento está rayado en el convenio, ¿no? Si está rayado en el convenio, ahí es complicadísimo porque está refrendado por ley de la República. Bien, ¿alguna consulta? Hasta ahora, comentarios. Licenciado, una consulta. He visto dentro de lo que son las normativas BID en las contrataciones sobre el sistema CPO barra COT CPOT, que dicen semejantes al sector público. Dos consultas sobre eso. ¿Qué tipo de contratación es esa? Y si aplica para las consultorías. A ver, un poquito me ha, me ha puesto en vuelta y media. ¿Qué barras, cómo dice? No, habla sobre un tipo de contrataciones en los documentos que usted nos proporcionó, en el del BID, en las políticas, menciona un tipo de contrataciones que dice sistema CPO barra COT barra CPOT, que dice que son semejantes al sector privado. ¿Qué tipo de contrataciones son y si esas se aplican para esto de consultorías? Ya, exactamente, va a disculpar, no se ha escuchado bien. Tampoco he visto esas. eh, Sin embargo, lo que he podido ver en Norma Banco Mundial y BID, para ellos un procedimiento aceptable es la licitación pública nacional de la norma nacional, ¿no? De la 181. Ese es un procedimiento aceptable. Tal vez se refiere a ese, estimada Amparo. Habría que analizar las iniciales. Ah, ya. Es que como dice semejantes al sector privado, entonces me llamó la atención, nunca había escuchado sobre eso y eso justo estaba pensando, decía, ¿será que se aplica para las consultorías? Porque como le digo, está especificado dentro de Sí, las políticas. complejo, muy delicado ese tema, porque imagínense, pues en el sector privado no hay una norma específica, ¿no? Cada empresa privada tiene pues normas, procedimientos muy diferentes en el tema de contrataciones, ¿no? Entonces habría que analizar a qué se refieren específicamente, ¿no? En esa descripción. Muy bien, gracias. Porque un placer. Bien, vamos a quedar acá en voy a dar algunas guías, ya nos falta poco, vamos a ver individuales más y terminamos, ¿no? Pues vamos a dar paso a la presentación de nuestra amiga compañera Ruth sobre el tema de contrataciones en el sector petrolero, que va a ser muy interesante complementar. Y después de esa presentación, dependiendo del tiempo, voy a ir llamando de forma aleatoria a cualquier participante para que haga la presentación de su trabajo, ¿no? Entonces, no les estoy pidiendo algo complejo, les estoy pidiendo algo sencillo. Pueden prepararlo en PowerPoint, no necesito documentos extensos y me lo mandan por favor el miércoles hasta las 5 de la tarde todo su presentación para que yo les pueda ir llamando y lo que digo es que ustedes elijan un tema, por ejemplo, pueden elegir negociación con normas de financiamiento externo, lo pueden ampliar, lo pueden complementar, pueden ver la factibilidad de aplicarlo con norma nacional, pueden, ¿no? Entonces les dejo a ustedes, ya estamos terminando el diplomado y ya tienen un buen criterio que han desarrollado en el tema de contrato. Entonces, aplíquenlo en estos temas que estamos viendo. Es libre, no hay un tema específico. Y si desean trabajar negociación, pueden trabajar especificaciones técnicas, términos de referencia,
el tema de expresiones de interés, cualquiera de los temas que hemos visto, trabajar también tema de reclamaciones, ¿no? Porque es muy diferente reclamaciones, impugnaciones en la norma nacional que las reclamaciones con financiamiento externo, ¿no? Tal vez sería una propuesta interesante de aplicaciones de financiamiento externo con norma nacional, cómo se podría aplicar en el sector público. Y así les dejo a ustedes que puedan hacer esa presentación, no se limiten con la información que tienen en cuanto a norma nacional y las que les hemos enviado de financiamiento externo, pueden investigar más allá, ya es iniciativa de cada uno y hacer una complementación, ¿no? Entonces, a partir del miércoles ya iniciamos con las presentaciones y voy a ir llamando aleatoriamente para que vayan presentando el miércoles y también el viernes, ¿no? Y de esa forma vamos a cerrar este módulo. ¿Tienen alguna consulta, duda? Licenciado, una preguntita. El trabajo hay que enviarlo al número que nos dio, ¿no? Hasta las 5 el miércoles. Sí, por favor, al WhatsApp que les he dado, Sí. hasta las 5 de la tarde del día miércoles, por favor. Ya, y para subir a la plataforma igual, puede ser. ¿Perdón? Igual hay que subir a la plataforma, ¿no? Sí, también a la plataforma, por favor, tienen que subirla. Ah, ya, gracias, licenciado. ¿De qué, Jocelyn? Bien, entonces con esas instrucciones nos veríamos el día miércoles. Quería consultarles a Alex y a Ruth cómo les está yendo para hacer su presentación del sector petrolero. Si tienen algún comentario sobre su avance o cómo les está yendo, estimados. Sí, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, básicamente lo que nosotros ya tenemos es una diapositiva de presentación que justamente con Ruth hemos trabajado el fin de semana. La misma ya estamos un poquito corrigiéndola y actualizándola el día de hoy y mañana también lo vamos a terminar. Así que para el día miércoles no hay ningún inconveniente, lo vamos a presentar a todos ustedes para que de alguna manera uno conozca qué se hace una SA al margen del sector público, cómo se maneja la gestión de proveedores básicamente, que es un desafío muy interesante. Nosotros como corporación, por ejemplo, tenemos diferentes procedimientos parecidos pero no idénticos, que básicamente cada uno interactúa de acuerdo a su gestión de proveedores, pero que el gran desafío para esta gestión 2021-22 es consolidar una sola base de datos en la corporación con todas las 10 subsidiarias que tiene la empresa y poder coincidir en una base de datos con proveedores internacionales, nacionales, locales, ya en nuestro ERP SAP, que previamente debemos manejar el ERP SAP todos digitalmente para tener una sola lógica de trabajo, ¿no? En eso estamos y bueno, el día miércoles les vamos a dar a conocer más o menos cómo se maneja la gestión de proveedores. Excelente, Alex, muchas gracias. Realmente va a ser un plus adicional en este diplomado, ya que yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sector petrolero y he visitado a muchas subsidiarias como Refinación, Transportes, Chaco, entre otras, para poder trabajar en el reglamento de Petroandina, ¿no? Que estaba un poquito desactualizado. Entonces he visto realmente cosas muy interesantes, muy buenas prácticas, el tema de la sistematización que ya tienen sistemas informáticos como el SAP, gestión de proveedores que manejan ahí gerencias, ¿no? Realmente le dan la importancia que hay que darle a contrataciones, ¿no? Tienen gerencias de contrataciones, departamentos de gestión de proveedores, departamento de contrataciones. Entonces, también tengo entendido que se ha heredado, ¿no? De Repsol, de las transnacionales, muchas experiencias, que es muy bueno en este diplomado aprovechar su participación, Alex y Ruth, para que nos puedan compartir todo eso.
Les agradezco de antemano y el día miércoles ya vamos a escucharles y no escatimen en el tiempo, no hay un tiempo limitado. Lo importante es que puedan abarcar la presentación que ustedes desean hacer. Bien, muchas gracias a todos sus trabajitos y el día miércoles continuamos. Que tengan buenas noches y se cuidan mucho, por favor.